Señor, yo solamente soy un vaso que quiere ser usado. Eres tú quien habla, eres tu Espíritu Santo quien trae la palabra, quien trae el mensaje. Por eso te pido que ahora mismo tú tomes mis labios, pongas en ellos, como hiciste con el profeta, el carbón encendido, Señor, para que hable con el denuedo que tu Espíritu Santo da. Aquí en esta casa y fuera de ella, donde quiera que este mensaje llegue, hazlo prosperar, hazlo dar fruto, hazlo ser, Señor, una semilla buena en algún corazón el día de hoy. En el nombre de tuyo, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, yo espero que allá esté listo. Jonathan, ¿podrías chequear si está trabajando ahí el PowerPoint? Si no, me lo pasas, por favor. Hoy estamos con un tema que tiene que ver con algo importante en la vida del cristiano, y es la fe. La fe. Una palabra muy corta, pero que tiene tanto significado en verdad. 2 letras. Fe. 2 letras solamente. Y yo no sé cuánto pesa en su corazón esa palabra, fe. En un momento dado, cuando Jesús andaba entre nosotros, los discípulos le hicieron una pregunta a él. O no tanto una pregunta, sino que reconocieron, admitieron que les faltaba algo en el maletín. Admitieron que les faltaba algo, y ese algo era fe. Y le pidieron al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y me llamó la atención en estos días cuando estaba pensando en el sermón para el día de hoy, porque definitivamente a veces nuestra fe no está al nivel que debería estar, y necesitamos reconocerlo. Y necesitamos a veces decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. He titulado, por lo tanto, mi sermón hoy, una fe en progreso, o una fe en crecimiento. Una fe que va en aumento. ¿Dónde está tu nivel de fe hoy? Si hubiera alguna forma de medirla, alguna forma de ponerle como un termómetro, como cuando uno le chequean la temperatura del cuerpo, ¿dónde estaría tu fe? ¿En qué nivel estaría tu fe? Esa sería una pregunta clave para hacernos. Lucas 17:5, ese es el pasaje. Lucas 17:5, donde ellos le preguntan, le declaran, le dicen: Señor, aumentanos la fe. Es una petición rara, porque generalmente nosotros estamos buscando que se nos aumente otras cosas. Por ejemplo, algunos estarán pensando esta semana ir y hablarle al patrón, al jefe, y decirle: jefe, yo creo que ya yo tengo tantos años en esta compañía. Yo creo que ya es tiempo de que me aumente el salario. ¿Verdad? A veces nos sentimos así, como con ganas de decirle al jefe: ¿qué pasa? No me aumentas el salario. Quizás también en las relaciones familiares, los matrimonios, a veces uno al otro le dice: mira, por favor, aumenta tu tiempo conmigo, dame más tiempo, comparte más conmigo, auméntame tu relación, tu tiempo, tu vida de compartirla conmigo, auméntala. Es decir, buscamos aumentos en ciertas cosas que son importantes, no digo que no, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pedirle al Señor: aumentanos la fe? Eso como que no está en la lista muy común, una petición rara. Algunos le piden, como anoto ahí: aumentanos las riquezas, el salario, el dinero, las posesiones. Pero ¿y la fe? La fe también necesitamos que se aumente. Ellos quizás al Señor le dijeron eso porque llegaron a un punto de reconocer: nuestra fe está débil, nuestra fe no está al nivel
que el Señor quisiera que tengamos. Recuerde, ellos observaron a Jesús hacer milagros. Y probablemente al ver a Jesús realizar alguno de esos milagros, se quedaron diciendo, yo no puedo hacer eso. Yo no creo que Dios me pueda usar a mí para hacer eso mismo. No tengo ese nivel de fe. Y aún a nosotros como cristianos, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que alguien tal vez se me ha acercado y me dice, pastor, por favor, a usted que lo oye Dios, ore por mí. Usted que tiene fe, ore por mí. Porque esa persona tal vez piensa que su nivel de fe no es igual al del pastor. Pero déjeme decirle que ante Dios o delante de Dios vale igual la fe del pastor como la fe suya o de cualquier persona, siempre y cuando sea una fe sincera, sea una fe genuina, sea una fe de corazón. Y hoy vamos a ver inclusive algunos ejemplos por ahí. Me gustó esa ilustración. Existen dos tipos de personas en el mundo. Las que tienen miedo y las que tienen fe. ¿De qué lado estás? Pregúntate el día de hoy. ¿Estás del lado de los que tienen miedo? Los que tienen miedo son los que siempre están pensando, ay, mañana me muero, ay, ¿cómo pago la casa? Ay, ¿cómo resuelvo esto? Tengo temor, tengo ansiedad, porque no sé qué va a pasar. Con esa actitud todo el tiempo. Miedo. Miedo, tengo que ir a una cita médica y tengo mucho miedo. Bueno, a mí me ha pasado, la semana pasada andaba en una, les cuento, y no tenía miedo, no. Pero sí, no es agradable ir a una cita médica donde puede ser que le digan algo negativo a uno. Situaciones como esas. Pero los que tienen fe son las personas que dicen, yo sé porque sé que Dios está en control. Y que sea lo que vaya a venir, Él está en control. Yo no temo del futuro porque Dios ya está ahí. El pasado, Él estuvo ahí también y Él está en mí hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces nos mueve la fe. El justo por la fe vivirá. Nos dice por eso la palabra de Dios. Entonces no te conformes a una fe débil, a una fe limitada, a una fe de a poquito. Como he expresado, tal vez ustedes recuerdan que algunas veces les he dicho de gente que tiene a voz, a flor de labio, decir, sí, Diosito quiere, Diosito lo va a hacer. No, créale a un Dios grande, créale al Todopoderoso, no a un Diosito, créale al Dios Todopoderoso que va a hacer lo posible. Tenga fe al más alto nivel, por decirlo así. ¿Ves? Cuando le pedimos al Señor, aumenta nuestra fe, estamos diciéndole, Señor, ya no quiero seguir con esa fe raquítica, con esa fe frágil, que cualquier tormenta de la vida, cualquier problemita pequeño, lo hago grandísimo y pienso que ya todo se acabó, lo hago una gran crisis en mi vida. ¿Ves? En la Biblia tenemos ejemplos de personas que tenían una fe simple. Y esa fe simple, Dios la usó grandemente. Por ejemplo, cuando Jesús les dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, muévete, o a esta montaña, muévete. ¿Qué es la ilustración que Jesús usa? Un grano de mostaza. Una cosita bien chiquita. Y Jesús dice que basta eso en el nivel de la fe para hacer cosas portentosas, para hacer cosas grandes. Dice, le dirías, arráncate de raíz y plántate en el mar y obedecería. ¿Quién de vosotros que tenga un criado arando, pastoreando, le dice, llega al campo, ven, siéntate a la mesa?
No, más bien le diría, prepárame la mesa, sírveme mientras bebo. Tendrás que agradecer al siervo como haya hecho. Y en ese contexto lo que Jesús está diciéndoles o dándoles a entender es, ustedes se conforman a hacer lo que hay que hacer y nada más, en lugar de ir más allá de lo que Dios quiere que hagan. Es como en los empleos, ¿verdad? Hay personas que quieren que les promuevan en el empleo, que les den mejores posiciones. Pero cuando llegan al trabajo hacen lo que tienen que hacer y ya. Entonces por eso los jefes, los patrones, dicen, no, este hace apenas lo que hay que hacer. No merece que le dé ninguna promoción. Pero cuando tu jefe ve que tú estás haciendo más allá de lo que deberías de hacer, dice, wow, esta persona no debiera estar en esa posición. Debería estar como supervisor o supervisora o haciendo otro tipo de nivel de trabajo. Te va a aumentar tu posición, te va a promocionar. Y en lo espiritual es algo semejante. Dios ve hasta dónde nosotros estamos haciendo nada más lo que hay que hacer. El pastor dijo que hay que orar, ok, voy a dedicar 5 minutos de oración 3 veces a la semana, porque el pastor dijo hay que orar. El pastor dijo que hay que venir los miércoles al estudio bíblico, entonces vengo el miércoles, nada más. El resto de la semana ya estoy bien, ya cumplí, hice lo que había que hacer. Pero Dios está observando si esos 5 minutos de oración es porque lo dijo el pastor o lo dijo alguien más, o porque si tú quisiste, deseaste, anhelaste estar en la presencia de Dios y no solo 5 minutos, más de eso. O si el miércoles el estudio bíblico, no solo vas porque tienes que ir, sino que aún entre semana coges tu Biblia, la abres, la escudriñas, la meditas todos los días porque tienes hambre de Dios. Vas más allá de hacer lo que se espera de ti nada más. Al final de ese contexto Jesús les dice, somos siervos inútiles, o les hace ver, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Seremos así? ¿Seremos siervos inútiles porque hacemos solo lo que hay que hacer? Porque oramos lo mínimo, leemos la Biblia lo mínimo, ayudamos al prójimo lo mínimo, por de vez en cuando, por cumplir, porque hay que hacerlo de vez en cuando. O nos esforzamos porque aumente nuestra generosidad, porque aumente nuestra compasión, porque aumente nuestra hambre por la palabra de Dios. Nos inquieta eso. ¿Ves? A eso es lo que te quiero llevar. ¿En dónde estás en ese sentido ubicada? En tu nivel de fe. Ahí le presento una imagen de la semillita de mostaza. Jesús les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, véalo en la palma de la mano. ¿Usted ha ido al supermercado y ha preguntado por mostaza? ¿O la tiene en su casa quizás? En los restaurantes tienen un frasquito, ¿verdad? Y tú le echas a la comida un poquito. Y ni se ve una semillita de eso, ni se ve casi. Bien chiquita. Pero póngale un poquito de esa mostaza a la comida y ¿qué pasa? Cambia el sabor, ¿verdad? Completamente cambia el sabor. Tiene un poder esa semillita, una influencia en el menú, en un plato. ¿Cuánto más? Una fe simple, una fe que nace de una semillita dentro de tu corazón puede tener una gran influencia en otros. ¿Has pensado en eso? Que esa pequeña fe que tú crees que tienes puede influir en otros grandemente. A mí me han sorprendido a veces personas que me han dicho, pastor, ¿se acuerda cuando me dijo aquella palabra? Usted no sabe el bien que me hizo. Usted no sabe cómo me levantó el Señor a través de usted. Dios le usó con esa palabra que usted me envió, que usted me mandó. Somos una semilla de mostaza en la vida de otros, entonces. Eso es lo que Jesús da a entender. Porque no es solo fe para mí, fe para mis cosas. Es fe para que otros reciban edificación, bendición.
a través de mi vida. ¿Me está siguiendo? ¿Puedo oír un amén a eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente de la fe? Si tú sientes que tu fe está floja, débil, que te falta aumentar ese nivel de fe, ¿a dónde tienes que ir? Pues a Dios, acercarte más a Él. Él es la fuente de la fe. En Romanos 10:17 nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que me han dicho, pastor, es que yo me siento tan débil, espiritualmente tan débil, que no sé, ni ánimo tengo de abrir la Biblia o de ir a un templo, de ir a la iglesia. Pues claro, porque no estás inyectándote fe. ¿Dónde te vas a inyectar de fe? Poniendo los noticieros de las noticias de la televisión. ¿Te inyecta fe eso? Hermano Ángel dice que ellos mejor ni ven noticias. Los deportes, ¿me va a inyectar fe los deportes? Un día estos perdió mi equipo, el Real Madrid, imagínate. Así que no, me falló en la fe. Si dependiera yo de eso. Y en Costa Rica perdió mi Saprissa también, así que no puedo depender de eso. Si dependo de la farándula, si pongo la farándula, ¿de qué hablan en la farándula? ¿Edifica la fe? Que aquella hizo esto, que el otro hizo lo otro, que aquí puro chismería, puro bochinche, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Me edifica eso? No. Entonces, ¿dónde puedo edificar mi fe? ¿Dónde puede mi fe crecer? Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Qué está haciendo usted hoy aquí? Oyendo. ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no otra cosa, la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios sí edifica, sí anima, sí construye vida dentro de tu corazón. Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Semillita de mostaza. Poderosa, poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, al judío como al griego. Es decir, puedo traducirlo a nuestro lenguaje hoy actual y decir, para el boricua como el mexicano, costarricense o cubano, nicaragüense o ecuatoriano, igual. No importa el país, no importa la nacionalidad, no importa el trasfondo cultural, la palabra de Dios va a ser un efecto en tu vida, un efecto transformador. La fe va a causar vida en tu corazón. Por la fe y para fe es que el justo vivirá. Mire, si dice que el justo vivirá por la fe, eso es como decir la gasolina de tu ser interior. Yo les he contado que yo tenía la mala maña, ya no la tengo, pero la tenía, de que dejaba el carro andar casi en empty cuando andaba manejando. Ya cuando estaba por la E, es que me iba a buscar una gasolinera. Y no le dé codazos a nadie por ahí. Pero era un mal hábito. Ahora no, ahora cuando está a la mitad ya voy a la gasolinera a llenar el tanque. Pero en lo espiritual... Puede ser que en lo espiritual también a veces andamos con el tanque vacío. Puede ser que en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe, andamos en empty. Y decimos, no, todavía aguanto. Aguanto al domingo que hay iglesia otra vez, para llenar el tanque otra vez. No, si es miércoles y tu fe está bajita y tienes luchas espirituales, ¿qué tienes que hacer? Llenar el tanque. ¿Cómo? De rodillas, buscar a Dios, buscar oración, buscar fortalecerte. No importa si es lunes, si es martes, si es miércoles. No andes con el tanque vacío en la fe. Ten una fe como esa, una fe que dice allí, el justo por la fe vivirá. La necesitas. Es tu dosis diaria. Así que menos miedo y más fe.
En el ejemplo de Jesús con los discípulos, muchas veces Jesús los retó a la fe. Jesús reta la fe del ser humano. Jesús no quería gente que lo siguiera a Él nada más para que vieran cómo Él tenía fe. Jesús quería que nosotros fuéramos imitadores de su fe. ¿Me está siguiendo? Porque muchos a veces dicen, es que Jesús, claro, pastor Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no? Pero Él retó a los discípulos a ser hombres de fe, mujeres de fe. Como dice en Mateo ahí 8:26, les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Wow, lo sacudió, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Lo traduzco diferente, cobardes. ¿Qué les pasa a ustedes, cobardes? No nos gusta, ¿verdad?, que nos digan cobardes. Y a veces actuamos cobardemente en la fe. Cuando vienen situaciones en la vida, problemas, crisis, tentaciones, lo que sea, actuamos cobardes. En lugar de tener valentía, coraje espiritual, fuerza espiritual. Dice que reprendió los vientos y el mar y todo se calmó. ¿Ves? Porque tenía fe. Lucas 12:27 les dice, consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, las aves del campo, como el Padre Celestial las viste. Y a veces estamos también todos afanados porque, ¿cómo hago para comer mañana? ¿Qué habrá en la mesa mañana? ¿Cómo pagaré este fin de mes? Las cosas que hay que pagar. Porque a veces hay personas que les sobra, tienen abundancia, pero hay otros que viven, como se dice, de cheque a cheque, que no es fácil. O hay algunas personas que están desempleados. Yo he estado allí. El año pasado me lo pasé desempleado casi todo un año. Solo dependiendo de trabajos esporádicos que llamamos así, freelance, dando unas clases por ahí, etcétera. Pero en todo ese año, nunca faltó comida en la mesa. ¿Verdad, mi amor? Nunca. Y se pudo pagar la casa y el carro y todo. Porque aprendimos a vivir por fe, a depender de Dios primeramente. El que viste los lirios del campo, el que le da de comer a los pájaros, como dice Jesús ahí, y otra vez los reta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, si Dios lo hace con esas aves, ¿cuánto más a ustedes? Mi esposa me cuenta que en una de esas etapas, y eso no fue aquí, fue cuando estábamos en el norte, yo estaba estudiando en el seminario, tenía un ingreso un poco bajo como estudiante, y estábamos un poco apretados esa semana, casi no había que comer en la nevera, estaba la nevera vacía, y ella se fue a la ventana a lavar unos trastes, y de pronto vino un pajarito, se paró ahí a la orilla de la ventana, me cuenta ella, un cardinal rojo, y se puso a comer ahí unas cositas que habían en los árboles y se volvió a ir. Y ella me dice que se recordó de esta escritura y dijo, Señor, ¿por qué estoy afligida? Si tú vas a proveer, siempre lo haces. Y estábamos en el tiempo del invierno, afuera había nieve, yo casi ni podía salir por el clima, pero dice mi esposa que entonces yo andaba estudiando en el seminario, no estaba en ese momento, tocaron la puerta, ella salió a abrir y ya no estaba el que tocó la puerta, pero habían 2 cajas ahí en el porche de la casa. Unos hermanos de la iglesia seguramente sabían que somos estudiantes y que necesitábamos una ayudita. Dejaron 2 cajas ahí llenas de comestibles. Eso es solo un ejemplo de ocasiones cuando la provisión de Dios ha venido de donde menos pensábamos, como menos lo pensábamos. Porque así es papá, así es Dios. Viste los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Hombres de poca fe. Ese es el reto que nos hace el Señor hoy. Hombres de poca fe, tomen coraje espiritual. Amén. Podrías chequear, Jonathan. Menos miedo entonces. Menos miedo y más fe.
menos miedo y más fe. ¿Usted sabe cuántas veces dice en la Biblia no tengas temor? 365 veces dice en la Biblia no tengas temor. O usa la palabra temor. Búsquelo en el diccionario bíblico. Eso quiere decir que hay una palabra de no tener temor, hay una palabra, una promesa para cada día del año. No temas, no temas. Yo soy tu ayudador. Amén. Le mencioné antes que esa fe Dios la puede usar con personas simples también, gente ordinaria. Aquí le voy a dar 2 ejemplos. Uno de una mujer a quien Jesús le dice en Mateo 15:28, oh mujer, grande es tu fe y se cumpla lo que deseas. Tu hija ha sido sanada instantáneamente. ¿Qué clase de fe vio Jesús en ella? Grande, grande es tu fe. ¿Y quién era ella? Una simple mujer de la comunidad. Ella no era una profeta, ella no era una, una reina o una sacerdotisa, no, una simple mujer de la comunidad que se acercó a Jesús. Y Jesús vio en ella una gran fe. Por eso, yo no sé qué necesidad tú tengas hoy, pero espero que tú puedas ver que la fe tiene que ser más grande que tu necesidad. Y puedas entender que el Dios en el que tú crees tiene que ser un Dios más grande que tu necesidad. Por eso cuando el enemigo te quiera decir cuán grande es tu problema, recuérdale al enemigo cuán grande es tu Dios. Díselo. Mi Dios es grande. No me vengas con historias a mí. En Hechos 14 también, 9 y 10, escuchaba hablar a Pablo, una persona por ahí, y Pablo mirándole fijamente a este hombre, viendo que tenía fe para ser sanado. Note, es una cuestión ahí de discernimiento. Pablo pudo discernir que él tenía una fe para ser sanado. Y entonces le dijo a gran voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó y comenzó a caminar. Aleluya. Pero ahí hubo una cuestión interesante. Él tenía fe para ser sanado. Jesús varias veces le preguntó a personas que se acercaron a él, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? El asunto va de los dos lados, de la fuente del poder, que es Jesús, y de la recepción o el que recibe la petición, ya sea por una provisión, ya sea por sanidad, ya sea por restauración en la vida matrimonial, lo que sea. Depende mucho del que lo va a recibir también. A mí como pastor me invitan a orar a veces, personas, y me gozo, me deleito en orar por las personas. Pero siempre les pregunto, ¿y tu fe dónde está? ¿Tú crees que Jesús lo puede hacer? ¿Tú crees que Él puede cambiar tus circunstancias? Y algunos han tenido que ser honestos y decir como los discípulos, sí pastor, lo creo, pero mi fe está débil. Ayúdeme para que mi fe llegue a ese otro nivel. Pero lo que Dios ve es esa actitud de fe para creer que Él lo puede hacer. Entonces, en realidad, la fe es algo que o la dejamos que se desarrolle, que aumente, o la limitamos. O la limitamos. No la dejamos crecer en nuestra vida. Tenemos que salir de una dimensión de lo limitado en nuestra mente para empezar, porque generalmente las personas cuando nos detenemos en avanzar en la vida es porque nuestra mentalidad no pasó de ahí. Como decían en los dichos populares, si alguno cree que nació para ser maceta, no va a pasar ¿de dónde? Del corredor. Si cree eso.
Pero si tú crees que Dios te puede llevar a donde Él quiera, lo va a hacer. Miren, en mi país ahorita estamos en elecciones para un nuevo presidente. El candidato que está ganando ahorita en este momento para ser el nuevo presidente es un joven cristiano, Fabricio Alvarado. Yo conozco a Fabricio desde jovencito. Nadie hubiera pensado, nadie hubiera dicho que Fabricio iba a poder llegar a ser presidente de Costa Rica. Porque era un muchacho humilde, sencillo, sin ningunos títulos grandes ni cosas por el estilo, pero es un hombre de fe. Y es un hombre que ha declarado siempre que Dios tiene planes y propósitos con él, y los tiene contigo y los tiene conmigo. Depende de donde yo creo que Dios puede hacer, si me limito en la fe o creo que Dios puede sacarme de esa mentalidad limitada y llevarme más allá. A mí me encanta una canción, creo que es de este hermano Vega, un cantante cristiano puertorriqueño, que se titula Es una cuestión de fe. No sé si la has oído. Y él cuenta en la canción de que está un niño en el hospital y está grave, está enfermo, ya lo están desechando. Pero él dice en el canto y declara siempre, es una cuestión de fe. En las circunstancias de la vida, los diagnósticos pueden ser lo más negativo que tú quieras, pero es una cuestión de fe. Si tú dejas que ese diagnóstico te carcoma, o luchas y peleas contra eso. ¿Me entiendes? O si un día vas a una entrevista de trabajo y un entrevistador te dice, no, tú dedícate a lavar carros por ahí porque tú no sirves para nada. ¿Ves? Y si tú te lo crees, ahí te quedaste. Pero si tú tienes una actitud de fe, una mentalidad diferente, un día lo puedes sorprender al que te dijo eso y te va a ver como el gerente de una empresa grande o algo así. Y va a decir, no, que no, que yo pensaba que no. ¿Cierto? Uno se limita o se lanza por la fe. El justo por la fe vivirá, como dice la palabra. Tiene que ser una fe que se aumente. Tu fe de ayer es la de ayer. Tu fe de hoy tiene que ser más grande que la de ayer. Vea esto qué importante. La fe sintoniza la visión de Dios. Sí, claro, si no tengo fe yo no sé en qué está Dios. Pero si yo soy un hombre de fe o una mujer de fe, Dios está conectado conmigo. Y Dios me revela cosas que están pasando. Él está en sintonía. Su revelación está conmigo. Esa rema de Dios, esa revelación fresca de Dios viene a la medida de que yo tengo fe para recibir de Él algo nuevo cada día. Si tienes fe, tienes revelación, rema de Dios. Si tienes fe, por consecuencia tienes visión. Los hombres de visión o las mujeres de visión son gente de fe. Son gente que ve más allá de lo que los demás ordinariamente ven. Por eso le llaman visionarios. José, el de la Biblia, es un tremendo ejemplo para mí. Era un visionario, un soñador, le decían. Pero él veía más allá. Y Dios lo bendijo. Y le abrió puertas que nadie más pensaba. Si tienes visión, sabes a dónde vas. Y si sabes a dónde vas, tienes provisión. Porque cuando hay visión, hay provisión también. Créelo también. Viene consecuentemente una con la otra. El mismo Dios de la visión es el Dios de la provisión. Dios no te va a dar una visión sin darte la provisión. Mi esposa y yo cuando empezamos a planear, comenzar este ministerio, esta iglesia aquí en Apopka, y nos decíamos el uno al otro, pero bueno, ¿y dónde empezamos? No tenemos un fondo en el banco para ir a rentar un local por ahí o qué sé yo. Pero decidimos por fe tocar puertas. Vinimos aquí a hablar con el pastor de la iglesia Calvary en ese tiempo, el pastor Jim Page. Y él nos dijo, yo le vine a preguntar, pastor, ¿usted me rentaría un salón por aquí, uno de esos salones atrás?
para tener un grupo de estudio bíblico y empezar con una iglesia latina aquí en esta comunidad. Pero ¿por qué vas a usar un salón ahí atrás? Nosotros tenemos una capilla, aquí ven y te la enseño. Y me trajo a este santuario. Y nosotros necesitamos a alguien que nos ayude. Yo no hablo español, tú hablas español. Alguien que nos ayude a alcanzar a la gente latina. El 80% de los niños en esa escuela al frente son latinos. Todo este vecindario son latinos, casi todos. Ayúdanos. Y no, tú no tienes que rentar nada, tú nada más ayúdanos. La semana que siguió me dieron las llaves de este edificio. Y me llevaron a mi esposa y a mí a darnos un tour de todo lo demás que hay ahí por si necesitábamos algo más. Cuando hay visión, ¿hay qué? Provisión. Cuando hay visión, hay provisión. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Tiene que ser una fe que se aumenta entonces. ¿Has escuchado esa palabra que te puse en la pantalla ahorita? ¿Sabes qué es? Resiliencia. Yo me creía súper educado, sin embargo esa palabra no la había oído antes. Y estuve participando en un taller de entrenamiento con el otro trabajo que hago como consejero clínico y usaron esa palabra, resiliencia. Y me llamó la atención porque tiene que ver con fe. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad y proyectarse al futuro. Eso es resiliencia. Es cuando tú estás en el fondo, has tocado fondo en la vida, pero tienes la capacidad de volver a surgir, de volverte a levantar y seguir adelante. A nivel individual, a nivel grupal, un país, una iglesia, una organización, pasa por etapas donde se quiere ya cerrar el negocio, cerrar todo. Pero restauran la visión, hay resiliencia espiritual, hay ganas de nuevo de seguir adelante y se levantan. Fe es una palabra secular que usa a veces la psicología, que la podríamos traducir para nosotros como una fe que se mueve hacia adelante a pesar de las circunstancias. ¿Me está siguiendo? Un matrimonio a veces también pasa por crisis y situaciones donde dicen ya no más, ya vamos a buscar al abogado para que nos firme el divorcio. Pero Dios puede actuar en ese matrimonio y puede causar resiliencia, ganas de empezar de nuevo, de seguir adelante. El otro día en el YouTube me mandaron, creo que mi esposa me lo enseñó también, un videíto de esos positivos muy lindo, de una pareja que decidieron divorciarse y iban en un taxi, cogieron juntos el taxi para ir donde el abogado firmar juntos el divorcio. En el camino iban hablando de muchas cosas y el taxista los iba escuchando, el taxista era cristiano. Y el taxista les dice, ¿sabe qué? Los he venido escuchando y quisiera hacerle un par de preguntas. Y por ahí empezó. Y los hizo reflexionar, los hizo pensar. En la parte final del video, entonces el taxista va llegando a la oficina del abogado y el esposo le dice al taxista, ¿sabe qué, señor? No pare ahí. Siga para adelante. Aquí más adelante hay una iglesia donde ella y yo nos casamos. Llévenos ahí. Y terminaron en aquella iglesia donde todo comenzó, reconciliándose. Y le dijeron al taxista, no se preocupe, váyase. Y gracias por su consejo. Resiliencia, fe, ganas de empezar de nuevo, visión de que todavía podía restaurarse ese matrimonio, esa relación. El pasaje más famoso de la fe usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Hebreos 11, donde habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Esa es una declaración poderosa también, porque dice que la fe apunta al futuro, la fe nunca apunta al pasado. El problema de muchas personas para surgir en la vida es que siempre están dejándose arrastrar por el pasado. Hay maletas que siguen arrastrando. La Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre, pero hay personas que siguen arrastrando el cadáver. Dios, te voy a traer un sermón ilustrado que vi de un pastor amigo mío. No le voy a decir ahora, pero que tiene que ver con eso. Cómo a veces arrastramos todo eso del pasado. La fe tiene que ver al futuro. La fe que se aumenta es la que ve hacia adelante. La certeza de lo que se espera. Si antes no pasó, ahora va a pasar porque Dios está interviniendo en mi vida. Si antes las cosas no funcionaron en mi relación con Dios, ahora van a funcionar porque estoy mirando hacia adelante. No, mi pasado no voy a dejar que me ate más. Si antes mi matrimonio no estaba bien, ahora va a funcionar porque Dios está en medio de nosotros dos. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note que usan la palabra convicción. La palabra convicción es una palabra compuesta, con visión. Tiene que ver con eso, con tener visión. Y también con convencimiento, con estar seguro, con no dudar de lo que Dios puede hacer. Yo les contaba que, les dije brevemente que esta semana pasada fui a hacerme unos exámenes médicos. Sí, había estado sintiendo algunas molestias no muy agradables, especialmente molestias estomacales, y decidí ir al médico, hacerme unos chequeos. Algunas personas en esas circunstancias, como dicen popularmente, se paniquean. Dicen, ay no, ¿qué me irá a decir el médico? Me irán a sacar un diagnóstico de lo peor. De hecho, la doctora mía me dijo, bueno, es que no estoy segura, dice, te voy a mejor mandar a que te hagas un examen más profundo. Y me mandaron a hacerme un examen, ¿cómo es que le llaman a eso? Scan, CT scan, algo más profundo. Y bueno, voy esta semana a ver los resultados y yo iba orando, tranquilo, diciéndole al Señor, Señor, así como escuché al hermano Luis Palau el otro día testificando, tú sabes cuándo es mi día y cuándo no es, yo dependo de ti, voy tranquilo. Y bueno, para gloria de Dios me dieron resultados y no hay ningún problema grave, serio, nada más que no puedo comer muchos chicharrones, pero sí, una situación con el riñón que sí tengo que cuidarme. Y el colesterol un poco alto. Por eso le dije, no puedo comer chicharrones. El colesterol un poco alto. Entonces me dijo la doctora, ok, ¿qué quieres? ¿O dieta y más ejercicio o pastillas? Ya te sabe. Y le dije, no, doctora, pastillas no quiero. Me comprometo. Más ejercicio. Y no chicharrones. Mano Luis, cuidado. No me venga a tentar usted. Pero uno tiene que ir con fe. ¿Qué tal si yo voy ya anticipando, creyendo? Ay, sí, ya estoy acabado. Seguramente ese diagnóstico va a hacer que me muero, que me quedan 3 meses de vida. ¿Puedo ir con esa actitud o puedo ir creyendo en fe, con convicción de que Dios está en control de mi salud, de mi vida? Entonces me estoy predicando a mí mismo y le estoy dando un testimonio el día de hoy en ese sentido. Puede ser una fe emocional o una fe de convicción. Son las dos clases de fe. ¿Cuál es la fe emocional? La que es de un ratito, la que se pasa muy rápido. Coca-Cola, exacto, estilo Coca-Cola, que se sube como la espuma y se va. Esa es la fe emocional. Que creo porque ahora alguien me dijo una bonita palabra.
pero mañana voy de nuevo, como mencioné, al médico, o voy de nuevo, o voy a la entrevista de trabajo, o voy a hacer el examen de la universidad y voy temblando. Era una fe emocional. Hebreos 11 nos da esa declaración. Es fe, Hebreos 11:1, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Concuerda con Hebreos 11:3. Entendemos haber sido constituido el universo de lo que no se veía. ¿Cómo hizo Dios el universo? De la nada. De la nada. O sea, tú y yo seguimos a un Dios que es experto en crear cosas de la nada. ¿Te has puesto a pensar en eso? Señor, no hay nada en el banco ahora, no hay nada en la cuenta del banco, pero Él puede hacer que las cosas cambien en la cuenta del banco. Señor, no hay nada de amor ya entre ella y yo, se acabó el amor, pero Dios puede traer nuevo amor. Amén. Él crea cosas de la nada. Él es así. Lo hizo de lo que no se veía, de lo que aparentemente ya no servía. Lo hace. Es un Dios de poder. Mi hijo Daniel, que es mecánico, un día de estos compró un carro, yo le digo una carcacha, pero él dice que es un carro clásico. Pero él compró un carro ahí, un pickup truck, una troca. Y sí es clásico en verdad, solo que ahora no se ve muy clásico. Pero él me dice, papá, vea ese carro, y me enseñó fotos del Facebook y de YouTube y de todo. Ese carro, ese es el carro que usted no se imagina. Lo compró en $200, dice. Pero dice, papá, ese carro, véalo aquí como va a quedar. Véalo como va a quedar, es un proyecto. Y yo le decía así, mi hijo, pues sabes que así es Dios con nosotros. Nosotros somos un proyecto. Como nosotros nos vemos, decimos, no, yo no valgo nada. Ya yo soy carcacha. Pero Dios me ve como clásico. Y Dios me ve con gran valor. Y el otro día, a él le gusta todo eso de carros, entonces él ve un programa de televisión que presentan carros clásicos todo el tiempo y de unos carros que los restauran completamente y después los van a vender a unos auctions, a unos lugares donde es increíble el precio que venden esos carros que eran carcachas. Pero ¿qué es la cosa? ¿Cuál es mi punto? Que él puede ver en ese carro lo que yo no veo. Dios también. Hay personas que a ti te ven y dicen, ya no sirve, pero Dios te ve con gran potencial. Dios te ve con gran potencial. Entendemos por la fe entonces. La fe es ver más allá. Entonces, ¿fe en quién? ¿Fe en qué? De eso depende todo. No le estoy hablando fe en los que leen las manos, en los psíquicos. No le estoy hablando de fe en religión, nada más. Le estoy hablando fe en el Todopoderoso. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Yo le he contado en mi testimonio que yo era escéptico, era medio incrédulo. Y ese era mi obstáculo, esa era mi barrera para que Dios hiciera cambios en mi vida. Si yo no creía que Él era real totalmente, jamás iba a Él meterse en mí, hacer cambios en mi vida. Dios es un caballero. Dios respeta tu libre albedrío. Pero en el momento en que tú lo reconozcas, Él va a empezar a hacer cosas en tu vida. Tienes que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que hace? Galardona. Un galardón es un regalo, dádivas, dones. Aumenta tu potencial de vida espiritual. Galardones. Cuando crees que Él es real y que Él tiene poder para hacer esos cambios. Y por supuesto, el mayor ejemplo es Jesús. Por eso la palabra de Dios nos pone a Jesús, lo presenta como el autor y consumador de la fe. Él es el modelo más grande de la fe. En Hebreos también, 12:12,
dice que Él es el autor y consumador. Es decir, no se hace nada sin que Él no lo realice. Tenemos entonces que poner nuestra mirada en Él. Si nuestra fe anda floja, anda baja, tenemos que aplicar ese principio. Volver a Romanos 10:17. Escuchar la palabra. Inyectarnos de la palabra para que nuestra fe pueda tener mejores resultados. Una fe probada es una fe que va a tener buenos resultados. Una fe probada. Porque quiero decirte también que si tú estás esperando tener un alto nivel de fe, espera pruebas también. Ah, no, pastor, pero eso no me suena muy bien. Usted me dirá, pero así es. Para saber hasta dónde está tu nivel de fe, vas a tener que pasar algunas pruebas. Por eso Jesús se llevó a los discípulos al mar adentro. Y Él sabía que iba a venir esa tormenta. No me diga, no piense que Jesús no sabía que iba a venir esa tormenta. Él sabía. Y se acostó a dormir, a tomarse una siesta ahí en la barca con ellos. Todo estaba planeado. Él sabía que iban a pasar la tormenta y que en un momento dado iban a necesitar reconocer que Él estaba ahí con ellos. Y por eso les dice, hombres de poca fe. Calla al mar, en la tormenta. Él es el autor y consumador de la fe. No sé qué situaciones hay en tu vida, te digo, en tu casa, en tu familia. Pero pon tu mirada en el Señor el día de hoy. Pon tu mirada en el Señor. Decide subir en tu nivel de fe. Caminar en esa otra dimensión. ¿Cuál dimensión? La dimensión de una fe radical. Sí, es radical porque es una fe que requiere no dudar, que requiere no cuestionar. Una fe total. Como esa fe que tienen los niños inocentes, ¿verdad? Que tú los llevas a una piscina, a una alberca, y estás tú en el agua y le dices a ese niño, a esa niña, tírate. Y el niño y la niña se tiran a tus brazos. Tienen que fe, una fe radical, una fe ciega en cierta manera. Se tiran al agua porque saben que tú los vas a aguantar, a recibir. Pues tírate hoy en fe a los brazos de Dios, porque Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Entonces concluyo con el pasaje clave de mi sermón hoy. Lucas 17:5. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Yo sé que usted cree, pero yo sé que también como yo, como todo ser humano, a veces necesitamos decirle al Señor, aumenta mi fe. Vamos a orar. Aquí, Señor, estamos delante de ti, con humildad, sin esconder nada, Señor, porque de nada nos serviría. Admitiendo que nuestra fe es débil, Señor, que igual que tus discípulos en aquella ocasión, nos limitamos o creemos que estamos limitados en lo que tú puedes hacer. Y necesitamos hoy decirlo como ellos, con humildad, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ponga en este momento en su mente y en su corazón lo que le esté afectando en su vida personal. ¿Qué le está ahorita estorbando para que su fe sea fuerte? ¿Qué es eso que usted está pensando que no se puede lograr o no se puede hacer, que no va a pasar? Porque su fe no está a ese nivel del grano de mostaza. Te invito, te reto, como Jesús nos retó, yo te reto. Mujer, hombre de poca fe, toma en este momento una fe diferente, una fe nueva. Renueva tu fe hoy. Si ya has pensado, si ya estás ahí pensando, sí, pastor tiene razón, hay algo que me estorba, tráelo al altar, tráelo al Señor.
Este altar está abierto ahora mismo. Si quieres pasar aquí al frente o ahí donde estás, admite: Señor, necesito que aumentes mi fe. Ningún problema físico, ningún diagnóstico médico, ninguna situación financiera, ninguna situación matrimonial o familiar me va a hacer caer en derrota. Yo creo, Señor, yo creo. Dilo con tus propias palabras. Yo lo creo, que tú vas a resolver, Señor, esa situación familiar. Señor, yo lo creo, que tú vas a proveer las finanzas que hacen falta. Señor, yo lo creo, que tú vas a cambiar ese diagnóstico médico. Yo lo creo, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo reprendo, saco de mi mente todo pensamiento negativo y llevo mi mente cautiva, Señor, a ti, a la obediencia a ti, Señor, a la obediencia a ti, a la obediencia de la fe. Yo te doy gracias, sí, Señor, porque hoy lo has hecho. Solo decláralo: Señor, ya lo has hecho. La fe es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que no esperes ver señales extrañas. Nada más di: Señor, ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Gracias, Dios. Si usted lo cree conmigo, dele un aplauso al Señor. Y vamos a escuchar.